Buenos días a todos y muchas gracias al doctor Estrada por haberme invitado otra vez a presentar el día de hoy. Esta charla no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Quiero empezar con un caso clínico. Este es un paciente de 28 años que consulta por insomnio, irritabilidad, temblor, diaforesis y un dolor torácico intenso asociado a disnea de moderados esfuerzos, una pérdida de 6 kilos en el último mes, hospitalizado durante 2 días para manejo sintomático con AINES y omeprazol. El paciente estaba taquicárdico, un pulso de 125, hipertenso, una presión arterial de 150/60, con dolor a la palpación en el cuello, no tenía bocio ni se le palpaban nódulos. El resto del examen físico sin ningún hallazgo importante. En los exámenes iniciales realmente se estudió para pues, que no tuviera un infarto, las enzimas cardíacas fueron normales, el electro fue normal y el paciente durante la hospitalización persistía con fatiga, dolor torácico y se le hicieron exámenes y se encontró una TSH suprimida. Entonces, cuando uno habla de hipertiroidismo tiene que hacer diferencia porque las etiologías son múltiples. Entonces, lo importante es, ya llega uno al diagnóstico, ahora tiene que saber uno qué es lo que está pasando. Y generalmente cuando la gente habla de tirotoxicosis, lo interrelaciona o lo hace como que fuera lo mismo que el hipertiroidismo, y realmente hay diferencias que pudieran ser simplemente semánticas, pero realmente la tirotoxicosis se define como el síndrome clínico causado por exceso de hormona tiroidea. Entonces esto pudiera incluir una ingesta exógena, entonces el reemplazo con levotiroxina, que es supremamente común, puede llevar al paciente a tener tirotoxicosis. Y el hipertiroidismo realmente se define como desórdenes asociados al aumento en la síntesis y secreción de la hormona tiroidea. Entonces sí sería algo más propio del organismo. Yo creo que desde el punto de vista práctico no hay mucha diferencia, pero sí es importante, sobre todo para los estudiantes, para los internos, que sepan que hay una diferencia cuando vamos a presentar los pacientes. El hipertiroidismo se puede presentar independiente de los niveles de T4 y T3. Entonces los niveles o la elevación de T4 y T3 o la supresión de TSH no son los que nos van a definir los síntomas. Los síntomas son diferentes según la edad del paciente. ¿Qué me refiero con esto? Los pacientes jóvenes tienen una presentación más ruidosa, entonces los pacientes jóvenes generalmente son más sintomáticos, sienten más las palpitaciones, llegan con más temblor, más pérdida de peso. En los pacientes mayores o ancianos hay un hipertiroidismo que incluso puede tener una presentación paradójica, con astenia, adinamia, pérdida de peso y sin ningún otro síntoma. Entonces tenemos que tener siempre, ante unos síntomas inespecíficos, una alta sospecha para solicitar exámenes de pruebas tiroideas. La presentación más común es taquicardia sinusal, y muchos pensarían que la arritmia más común es taquicardia ventricular, pero realmente el hipotiroidismo, al prolongar el QT, tiende a dar más taquicardia ventricular. El hipertiroidismo da más taquicardias a nivel supraventricular, da una diferencia en la presión arterial, en el sentido de que tiende a dar más hipertensión sistólica. Entonces hay una diferencia grande en la presión de pulso, puede dar disnea, porque hay un aumento continuo en el metabolismo y en el gasto, hay más excreción de CO2, va a dar intolerancia al ejercicio y esto lo manifiestan mucho las personas jóvenes, un temblor distal, y ya si el paciente tiene enfermedad de Graves va a poder tener las orbitopatía y la hermopatía, que son características de esta enfermedad y son patognomónicas. Y acá podemos ver cómo un paciente con exoftalmos, y el exoftalmos ocurre porque a nivel retroocular se estimulan los fibroblastos y esos fibroblastos van a excretar unos proteoglicanos que van a causar edema, no solo en los músculos, sino también en la grasa retroauricular,
en el retroocular, perdón. Entonces los pacientes van a tener sensación de disconfort en los ojos, pueden tener dolor al mirar a distintos lados y pueden tener diplopía. La diplopía puede ser intencional cuando el paciente está mirando hacia un lado o puede ser incluso de reposo. Dependiendo de los síntomas del edema periocular, uno va a clasificar la severidad de la orbitopatía, pero los pacientes que se presenten con trastorno en las pruebas tiroideas y exoftalmo real, ya uno sabe que tiene enfermedad de Graves. 40% de los pacientes que tienen compromiso ocular van a tener compromiso dermatológico. Esta es una dermatopatía severa, puede haber casos de linfedema severo, pero generalmente son unas lesiones eritematosas, pruriginosas a nivel anterior de la tibia, que realmente se manejan con esteroides. Estas lesiones no se deben biopsiar, porque si se biopsian pueden empeorar. Entonces, cuando uno ve a un paciente con exoftalmo, con lesiones a nivel pretibiales, sabe que probablemente sea unas lesiones relacionadas a enfermedad de Graves y las va a manejar es con esteroide. Y por último, el Graves puede dar dedos en palillo de tambor. Entonces no es solo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que los dedos en palillo de tambor o la acropaquia puede estar presente en los pacientes con enfermedad de Graves. Esta es solo una de las etiologías. Cuando tenemos un paciente con TSH suprimida, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar T4 libre y T3 total. El T3 libre es un examen que no está tan bien estandarizado, entonces es muchísimo mejor solicitar T3 total que T3 libre. El T4 libre sí se puede pedir. Y uno ya para definir la etiología tiene tres posibilidades. Una sería pedir una gammagrafía, y ahorita les voy a mostrar en el diagnóstico diferencial cómo nos ayuda la gammagrafía, pedir una ecografía de tiroides o pedir unos anticuerpos contra el receptor de TSH. Cualquiera de las tres modalidades es aceptada. Ya uno lo que tiene que ver es costos y cuáles son las posibilidades del paciente para realizarse una u otra prueba. Hoy en día tenemos en los laboratorios de la ciudad la medición de los anticuerpos contra el receptor de tiroides. No sé si acá en el laboratorio de Cardiovid lo están haciendo, pero sí sé que, por ejemplo, en el laboratorio Sabad lo están procesando y cada vez yo creo que se están realizando de una manera más rutinaria. Entonces uno empieza, solicita la TSH, si la TSH está suprimida, generalmente uno pide TSH con T4 libre. Si tiene el T4 libre elevado y la TSH bajita, usted prácticamente ya hizo el diagnóstico, podría pedir el T3 para ayudarle a aclarar la etiología. ¿Por qué? Porque cuando el índice de T3 sobre T4 es mayor de 20, eso también le sugiere a usted que probablemente el paciente tenga enfermedad de Graves. En el hipotiroidismo no hay ninguna razón para pedir T3. Entonces el T3 solo lo pedimos cuando estamos haciendo estudios para hipertiroidismo. Y la otra cosa que es muy importante es que también podemos tener niveles elevados de T4 y de T3 cuando tenemos un hipertiroidismo central. Es un hipertiroidismo que es supremamente raro, que es la TSH la que nos está estimulando la glándula, y es lo que pueden ver ustedes a mano izquierda. Realmente son casos supremamente raros y sí serían casos para manejo más allá de medicina interna, yo creo que exclusivamente de endocrinología. Estas son las causas más comunes de hipertiroidismo. Entonces tenemos la enfermedad de Graves, tenemos el bocio multinodular, tenemos el adenoma tóxico, tenemos el hipertiroidismo inducido por yodo, sobre todo en los adultos mayores que tienen nódulos. Cuando se les dan medio de contraste, por ejemplo, para hacerles tomografía, ese yodo podría inducirnos el fenómeno de Jod-Basedow, y lo que es como darle gasolina a un incendio. Hay hormona preformada, uno le da el yodo, eso estimula la producción y se excreta más hormona. Eso tiende a ser autolimitado, pero sí es importante cuando vemos un paciente en urgencias y le vamos a solicitar imágenes y tiene un bocio, sería prudente pensar en darle probablemente un poquito de medicamento antitiroideo para evitar que este fenómeno ocurra. Otra causa muy común son las tiroiditis. Las tiroiditis son varias y vamos a verlas ahorita también, pero puede haber tiroiditis dolorosa y tiroiditis no dolorosa.
Los adenomas secretores de TSH, que podrían ser la causa de un hipertiroidismo central, son menos del 1% de los tumores de hipófisis, supremamente raros, pero estos serían los casos en los cuales uno puede ver una TSH elevada con elevación de T3 y de T4. Y por último, sabemos que los embarazos múltiples o las molas, la gonadotropina coriónica también tiene afinidad con la LH, FSH y TSH, entonces los niveles altos de HCG actúan a nivel del receptor de TSH y también nos pueden suprimir la TSH. Por eso, por ejemplo, cuando las pacientes tienen hiperemesis gravídica, se les hacen pruebas tiroideas y van a estar suprimidos. Realmente esa TSH se va a suprimir porque la gonadotropina coriónica estimula el receptor de TSH y no realmente porque la paciente tenga hipertiroidismo. Estas son unas guías que salieron en el 2016 publicadas, que son muy claras y les recomiendo cuando tengan el momento leerlas. Como dije anteriormente, uno puede hacer 3 cosas: gammagrafía, la ecografía de tiroides o pedir los anticuerpos. Cuando uno decide pedir una gammagrafía, la gammagrafía le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si la gammagrafía, que normalmente se ve como una mariposa en el cuello, está aumentada la captación nos la va a definir el médico de medicina nuclear. Los valores normales van entre 3 a 4.5%. Si a usted le llega un reporte de una gammagrafía con una captación de 10, 20, 30%, captación difusa elevada, eso es una enfermedad de Graves, ahí hizo usted el diagnóstico. Un 15% de los pacientes con enfermedad de Graves pueden tener nódulos. Entonces no necesariamente porque una gammagrafía como al lado derecho de ustedes muestre unas zonas de mayor captación, no necesariamente este paciente tiene un bocio multinodular, sino que hay en algunos casos que hay captación heterogénea que pudiera cursar la enfermedad de Graves. Otras etiologías, acá sí está muy claro a mano izquierda, paciente con un bocio multinodular, vemos áreas con captación intensa y otras áreas que están suprimidas. Cuando los nódulos autónomos están trabajando más de la cuenta, en endocrinología todo tiene mucho sentido. Cuando yo tengo una parte del tejido trabajando más, como hay un estímulo negativo, el resto que se apaga. Entonces uno ve que hay una disminución en la captación alrededor de los nódulos. Acá a mano derecha tienen un nódulo autónomo único que podría suprimir la tiroides. Y por último, donde es más, creo yo que ayuda más la gammagrafía, es cuando ustedes piden la gammagrafía. Este es el cuello del paciente, estas son las glándulas salivares, pero acá en el cuello, en esta zona, debería estar la mariposita. Deberíamos tener una imagen parecida a lo que les mostré al inicio, que sería una imagen como la de arriba. Cuando a ustedes les llega una gammagrafía y acá no hay tiroides, eso es una tiroiditis, hay inflamación. ¿Qué es la tiroiditis? Había hormona tiroidea preformada, hubo algún estímulo que hace que esa hormona se excrete, pero para la formación. ¿Por qué para la formación? Porque disminuye la captación de yodo. Entonces uno lo que ve es que la gammagrafía llega sin mostrar ninguna área de captación y le ayuda en el diagnóstico diferencial. ¿Y por qué es importante esto? Porque el manejo es completamente distinto en una enfermedad de Graves, en un bocio multinodular, en un nódulo autónomo o en una tiroiditis, y vamos a mirar un poquito más al respecto. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo, o sea que si a ustedes les llega un hipertiroidismo por probabilidades y dicen que Graves, la mayoría de las veces van a pegarle al diagnóstico. Generalmente ocurre en pacientes jóvenes, le da más a las mujeres que a los hombres, como casi todas o como todas las enfermedades autoinmunes. Los hombres morimos más de infartos y compromiso cardiovascular, las mujeres sufren un poquito más de enfermedades autoinmunes. Y la etiología es, como lo mencioné anteriormente, que hay unos anticuerpos que se pegan al receptor de TSH y estimulan la glándula. Por eso uno puede pedir el TRAB. El TRAB quiere decir anticuerpos estimuladores del receptor de TSH. Pues son siglas en inglés.
pero uno lo puede solicitar y esos anticuerpos pueden ser estimulantes o bloqueadores. Y a ustedes les van a llegar, eso generalmente los valores normales son por debajo de 3 o de 4.5. Si un paciente llega con TRAP positivo, usted ya le puede hacer diagnóstico de enfermedad de Graves. El bocio multinodular tóxico son nódulos que generalmente ocurren en zonas deficientes de yodo. Colombia, a diferencia de Italia y otros países, nosotros suplementamos la sal, y Colombia es una zona de exceso de yodo, entonces para nosotros no es muy común ver este tipo de pacientes, pero son pacientes donde, o hay zonas que son cotosas. En Colombia hay algunas áreas que pudieran ser cotosas, pero como dije anteriormente, ya con la suplementación de sal, eso cada vez se ha vuelto más raro. Generalmente ocurre en pacientes de edad mayor. Son pacientes que se presentan con pérdida de peso, fibrilación auricular, depresión o insomnio. Estos pacientes no tienen ni oftalmopatía ni dermatopatía y la captación en la gamografía es irregular. Entonces se los puse acá en colores para que lo vean mejor, pero las zonas amarillas y rojas son donde están los nódulos autónomos y las zonas azules son zonas suprimidas que están sin actividad tiroidea. Los nódulos autónomos son mutaciones a nivel genético y lo que ocurre es que hay células que dejan de responder a la TSH y empiezan a trabajar solas, no tienen freno. Y entonces esto es un caso de más o menos el 2% de los hipertiroidismos que vemos, y cuando tenemos la gamografía vemos un sitio caliente. Entonces acá está la mariposa, sería todo esto. Y este nódulo nos suprime el resto del parénquima. Estos pacientes generalmente responden muy bien al yodo radioactivo o se les puede hacer cirugía. Y ya la tiroiditis, una causa muy común de tiroiditis es la enfermedad de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo. La enfermedad de Hashimoto, ¿por qué ocurre? Hay un trastorno inmune que va inflamando la glándula, hay una infiltración linfocítica que la va fibrosando y la glándula eventualmente al irse cicatrizando deja de tener capacidad de producir hormona tiroidea. La causa más frecuente de tiroiditis es la tiroiditis posparto, ocurre más o menos en 30% de las mujeres que tienen bebés y tienen anticuerpos antiperoxidasa positivo, son pacientes que después del parto empiezan con caída de pelo, palpitaciones, ansiedad, le chequea uno las pruebas tiroideas y encuentra la TSH suprimida. Hay una causa que no es tan común, pero sí es muy sintomática y muy ruidosa, que son las tiroiditis virales. Y a veces esos pacientes llegan a consulta, muchas veces los médicos creen que es una faringitis y realmente lo que le está pasando al paciente es que está con la tiroides supremamente inflamada. También está asociada a palpitaciones, pérdida de peso, intolerancia al calor y responden bien a medidas locales, analgésicos, algunos de ellos necesitan esteroides. Hay una que yo no he visto, no quiero ver y ya que lo dije probablemente me va a llegar, es la tiroiditis de Reidel, que es como un cáncer en la tiroides, pero es una enfermedad donde empieza a haber fibrosis, no solo en la tiroides, sino que esa fibrosis empieza a regar por todo el cuello. Y eso puede llevar al paciente a la muerte. Esos pacientes necesitarían cirugía realmente urgente. Gracias a Dios es muy raro, no se sabe la etiología y realmente yo prefiero seguir hablando de ella que verla. En este paciente, como teníamos la TSH suprimida, se completó el perfil tiroideo, encontramos un T4 libre por encima de los valores normales, un T3 total también por encima de los valores normales, y los anticuerpos contra el receptor de TSH llegaron elevados, haciéndonos el diagnóstico de enfermedad de Graves. Casualmente se le pidió a este paciente la gamografía y este es uno de esos 15% de pacientes que puede tener un Graves con enfermedad multinodular. Entonces no quiere decir porque tenía nódulos, es un bocio multinodular, este paciente los anticuerpos nos aclaran que tiene enfermedad de Graves. Y por último está la ecografía de tiroides, les voy a mostrar, esta es la tráquea, esto acá es el lóbulo izquierdo de la tiroides, esto acá es el lóbulo derecho de la tiroides y este es el istmo.
Generalmente los pacientes con enfermedad de Graves tienen una glándula aumentada de tamaño y si se les hace Doppler van a tener aumento en el flujo intratiroideo. Incluso se ha descrito como infierno tiroideo cuando el Graves está muy activo. Entonces cualquiera de las tres estrategias puede ser utilizada para diagnosticar enfermedad de Graves. El manejo es importante que si los pacientes tienen un pulso mayor de 90, especialmente los adultos mayores o los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, utilicemos beta bloqueadores. Podemos utilizar cualquier tipo de beta bloqueador. Hay unos beta bloqueadores que tienen inhibición periférica del paso de T4 a T3, pero realmente cualquier beta bloqueador se puede usar. Yo utilizo mucho propanolol o metoprolol, y si el paciente tiene un poquito de poder adquisitivo, tiendo a utilizar el metoprolol de larga acción para mejorar adherencia, porque recuerden que el metoprolol que da el post tiene que ser 2 veces al día. Si uno lo da una sola vez al día, va a dejar al paciente descubierto durante un lapso importante sin tenerlo beta bloqueado. La idea es titularlo hasta tener pulso por debajo de 90. La enfermedad de Graves se puede manejar con antitiroideos, con yodo radioactivo o con cirugía. No hay ningún estudio que nos diga que un tratamiento es superior a otro. Lo que sí vamos a ver es que hay varias veces o algunas veces donde preferimos una terapia sobre otra dependiendo de las características de los pacientes. Entonces, pros y contras de la terapia de los antitiroideos. Hay alta probabilidad de remisión si los pacientes no tienen niveles muy elevados de T3 y T4, si no tienen vocios muy grandes y si los anticuerpos, los TRAb, se vuelven negativos durante el tratamiento. Si uno decide utilizar medicamentos antitiroideos, le tiene que decir al paciente que el plan es tratarlo durante 12 a 24 meses. La probabilidad de que el paciente tenga una recurrencia después de suspenderle los medicamentos es de aproximadamente el 30%. Y hoy en día utilizamos los TRAb, los anticuerpos, para ayudarnos a saber cuándo podemos suspender el medicamento. Los pacientes que se les negativizan los TRAb y tienen pruebas tiroideas normales, ese es el subgrupo de pacientes que va a tener una muy buena respuesta y que tiene muy poca probabilidad de tener recaída. ¿En quién más podemos utilizar los antitiroideos? Pacientes ancianos que no sean candidatos a cirugía o a yodo radioactivo, o pacientes que tengan una enfermedad moderada severa con orbitopatía que los compromete. ¿Por qué? Porque un paciente con orbitopatía moderada o severa está contraindicado el yodo radioactivo. El yodo radioactivo, en quien pudiéramos decir que podemos aplazarlo un poquito en mujeres que se quieran embarazar en los siguientes 4 a 6 meses. Entonces una mujer de 38, 39 años que se ya le está acabando el tiempo biológico y que eventualmente quiera tener hijos, probablemente el yodo radioactivo no sea la mejor elección. ¿Y a quién le vamos a hacer cirugía? Pacientes con vocios grandes, vocios que sean obstructivos. Hay una maniobra semiológica que es la maniobra de Pemberton, en la cual uno le pide a los pacientes que levanten los brazos por encima de la cabeza, y si el paciente tiene sensación de ahogo y se pone rojo o morado por la obstrucción, probablemente ese paciente va a necesitar cirugía. Los otros pacientes a los cuales se les hace cirugía son mujeres que se quieran embarazar rápido y que haya que cuadrarles la tiroides rápidamente, o pacientes que hayan tenido efectos adversos a los antitiroideos o que no quieran hacerse yodo radioactivo. Esto yo creo que ya lo hablamos. Las dosis, el medicamento de elección para tratar el hipertiroidismo es el metimazol. ¿Por qué? Porque el propiltiuracilo, hace 2 o 3 años se describieron casos de falla hepática fulminante. Entonces el propiltiuracilo solo lo utilizamos o lo guardamos para el primer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque el metimazol puede estar asociado a anomalías congénitas, puede dar aplasia cutis, que son bebés que nacen como sin cuero cabelludo, no calvos como yo, sino sin piel en la cabeza, pueden tener atresia en las coanas, atresia esofágica y malformaciones en la línea media. Entonces, en el primer trimestre, propiltiuracilo, el resto de pacientes utilizamos metimazol. Siempre que vamos a empezar antitiroideos, hay una cosa muy importante que le tenemos que advertir al paciente.
Los antitiroideos en un grupo pequeño de pacientes, en menos del 1%, puede producir agranulocitosis. Esa granulocitosis, ¿cómo se manifiesta? Úlceras en la boca, fiebre alta, dolor para tragar. Si usted tiene un paciente en antitiroideos con esos síntomas, ese paciente se debe hacer un hemograma. Si ese paciente tiene leucopenia, ese paciente hay que quitarle el antitiroideo y no se puede exponer nunca más a ninguna terapia antitiroidea. Ese paciente habría que manejarlo o con yodo o con cirugía. Los otros efectos adversos comunes de los antitiroideos son rash, que eso es una reacción mínima, pueden dar hepatotoxicidad. Entonces son como las cosas que hay que tener en cuenta, son raros, gracias a Dios, pero es algo que uno tiene que indicarle a los pacientes. Las dosis están acá, uno con el metimazol, según la severidad, puede empezar con 10 o 15 miligramos al día. La dosis máxima usual del metimazol es 30 miligramos. El metimazol se puede dar una sola vez al día. El propiltiroacilo sí hay que darlo 2 o 3 veces al día, hay que darlo fraccionado. Acá están los efectos adversos comunes. Los pacientes en los cuales se decide utilizar yodo radioactivo es muy importante. Si los pacientes tienen mucha edad o tienen enfermedad cardiovascular de base, es ideal enfriarlos. Enfriarlos es darles medicamento antitiroideo hasta que usted los lleva a unos valores normales de TSH, T4 libre y T3, y después les da el yodo radioactivo. ¿Por qué? Porque después del yodo radioactivo, como él va a destruir la tiroides, los pacientes van a tener una tiroiditis transitoria, entonces les pueden empeorar los síntomas. Yo en la práctica clínica, si el paciente sea joven, normalmente los enfrío y después si se quieren hacer el yodo radioactivo, les doy el tratamiento definitivo. El seguimiento después del yodo radioactivo es importante. 1. Los antitiroideos se deben retirar. Si está en metimazol, 3 días antes. Si está en propiltiuracilo, 5 días antes. Pasa en ocasiones que los pacientes les paran los antitiroideos un mes antes y a la hora de darles el yodo radioactivo están súper sintomáticos, están muy hipertiroideos. Entonces es algo que tenemos que aprender. Esos medicamentos se paran 3 a 5 días antes y se vuelven a empezar una semana después. Se hace seguimiento con pruebas tiroideas a las 4 semanas y tenemos que tener en cuenta que el T4 y el T3 se nos van a normalizar muchísimo más rápido que la TSH. La TSH puede permanecer suprimida hasta por 3 meses después de normalizar el T4 y el T3. Cuando damos medicamentos antitiroideos, lo mismo, el seguimiento lo hacemos con el T4 libre y el T3 total y lo queremos en valores normales. Vamos a ir disminuyendo la dosis basado en esto. Empezamos a hacerle seguimiento a la TSH solo cuando la TSH se nos normalice, pero acuérdense que esa TSH se puede demorar más tiempo para normalizarse. Decimos que un paciente falló a yodo radioactivo si persiste hipertiroideo después de 3 a 6 meses de tratamiento. Y ahí se puede repetir la dosis de yodo radioactivo. Y cuando la cirugía es la elección, es muy importante explicarle al paciente que va a tener que tomar reemplazo con levotiroxina una vez se le haga la cirugía, y posoperatorio es muy importante hacerle seguimiento al calcio. Entonces, como las glándulas paratiroides están detrás de la tiroides, una tiroidectomía siempre va a necesitar que se le haga manejo posquirúrgico, un seguimiento de calcio y albúmina y mediciones de paratormona. El manejo del bocio multinodular preferiblemente es yodo radioactivo o cirugía. ¿Por qué? Porque esos nódulos usted los puede bloquear con terapia antitiroidea, pero realmente ellos no van a desaparecer. Entonces la elección es cirugía o yodo radioactivo. Lo mismo pasa con el nódulo, con el adenoma tóxico. La tiroiditis tiene varias fases. Tiene una fase donde hay inflamación, como hay hormona preformada, se excreta. Esa excreción de hormona preformada es lo que da los síntomas de hipertiroidismo, pero después la glándula, al ir disminuyendo la inflamación, va a ir cicatrizando. Entonces los pacientes pueden entrar a una fase de hipotiroidismo. Entonces se maneja con beta bloqueadores durante la fase sintomática del hipertiroidismo y se le hace seguimiento a las pruebas tiroideas. Si los pacientes empiezan a tener hipotiroidismo sintomático,
por ahí a las 2 o 4 meses después de la tiroiditis puede necesitar suplencia con levotiroxina durante 6 meses y después se mira a ver si la glándula después de recuperarse no quedó muy cicatrizada y tiene suficiente capacidad de producir hormona. Hay algunos casos, como les dije anteriormente, unas tiroiditis virales muy dolorosas en los cuales se puede requerir antiinflamatorios no esteroideos y si el paciente persiste con síntomas pueden requerir esteroides hasta por 1 mes. Prednisolona dosis entre 30 y 40 miligramos al día mientras tiene dolor y disminuirla a 10 o 5 miligramos nos va a mejorar los síntomas. El hipertiroidismo subclínico son los niveles de TSH suprimido con T4 libre y T3 normal. Estos pacientes realmente, algunos se van a normalizar, otros van a progresar a hipertiroidismo y lo que es muy importante es definir si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o es una mujer mayor con riesgo de osteoporosis, generalmente la tratamos. Si la TSH está por debajo de 0.1, generalmente los tratamos. Si la TSH está entre 0.1 y 0.4 y el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida, no tiene osteoporosis y no tiene un nódulo autónomo, lo podemos observar. Entonces no todos los casos de hipertiroidismo subclínico hay que tratarlos. En nuestro paciente se empezó a manejar, se le dieron propanolol y metimazol y el paciente se mandó para la casa, volvió a los 4 meses y ya se estaba quejando de adinamia, astenia, ganancia de peso, la presión arterial de 160, pulso de 68 y el cuello estaba normal. Se le hicieron pruebas tiroideas y se nos fue la mano. Acuérdense que hay que hacerle pruebas tiroideas a los pacientes con hipertiroidismo cada 4 a 6 semanas y hacerle seguimiento. A este paciente no se le hizo eso, se nos pasó para hipotiroidismo. La causa del hipotiroidismo, ¿cuál fue? Estaba muy bloqueado, tenía mucho medicamento antitiroideo. En ese caso, ¿qué hace uno? Le quita el medicamento antitiroideo y le repite pruebas tiroideas a las 4 semanas. ¿Por qué? Porque probablemente la glándula vuelva a arrancar solita. Entonces, a veces las cosas no son lo que parecen. El hipotiroidismo es la incapacidad de la glándula tiroides para producir hormona tiroidea. La causa más frecuente es la enfermedad de Hashimoto, como les dije anteriormente, y una causa rara, menos del 5% del hipotiroidismo, es el hipotiroidismo central. Entonces, estas son las causas de hipotiroidismo. De daño autoinmune, pacientes que hayan recibido radiación, pacientes que hayan tenido cirugía previa, hay medicamentos, el litio, el interferón, los inhibidores de tirosinquinasa que pueden inducir hipotiroidismo. Entonces parte de la anamnesis debe ir enfocada a ver si tenemos medicamentos que nos puedan estar causando el hipotiroidismo y generalmente se busca el hipotiroidismo con TSH y usted ahí va a coger el 90-95% de los casos. Ustedes ven que los endocrinos pedimos TSH y T4 libre. La razón para pedir T4 libre es porque a uno puede tener un hipotiroidismo central. ¿Hipotiroidismo central qué es? Que el trastorno no está en la glándula, sino que está en la hipófisis o en el hipotálamo. Y la única manera de uno saber que alguien tiene un hipotiroidismo central es viendo los niveles de T4 libre, porque cuando hay hipotiroidismo central, la TSH no es confiable. Entonces, si es como medida de salud pública o para médicos generales, uno con la TSH sola tiene. Si uno está sospechando que el paciente pudiera tener un hipotiroidismo central, en ese caso sí pediría un T4 libre. Los pacientes con riesgo de hipotiroidismo son pacientes con antecedentes familiares de hipotiroidismo, pacientes con otras enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, vitiligo, pacientes que hayan recibido radioterapia o tratamientos en el cuello para el cáncer, pacientes con cirugías previas y a medida que vamos avanzando en edad van aumentando los niveles de TSH. Los signos y síntomas son inespecíficos. Nosotros recibimos pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo por todo. Los endocrinos realmente a veces somos como el basurero de todo el mundo cuando es que me subí de peso, estoy cansado, se me cae el pelo, todo termina siendo la tiroides. Y realmente la tiroides como el acelerador de un carro puede dar de todo.
Los exámenes de laboratorio, TSH, con eso es suficiente la mayoría de las veces. En algunas ocasiones T4 libre cuando están sospechando hipotiroidismo central, y el otro examen que les puede servir son los anticuerpos antiperoxidasa, anti-TPO o los antimicrosomales, cualquiera de los dos. Pero realmente no hay necesidad de pedir anti-TPO, antimicrosomales, antitiroglobulina, porque realmente eso lo único que hace es causar más costo. Las causas son Hashimoto, cirugía, irradiación, cualquier cosa que nos afecte la tiroides, y en los pacientes que han sido operados, que tengan tiroidectomía o que hayan recibido yodo radioactivo, la probabilidad de tener hipotiroidismo es alta. Realmente, ¿cómo se trata? 1.6 microgramos por kilo en los pacientes jóvenes. En los pacientes que tienen TSH entre 5 y 10, empezamos con dosis más bajitas, 25 a 50 microgramos al día. Pacientes mayores, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, también empezamos más bajito y vamos aumentando la dosis cada 4 a 6 semanas. Es muy importante tomarlo con el estómago vacío, solo con agua, y esperar siquiera 30 minutos antes de comer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la absorción es muy mala y se necesita que el paciente lo tome siempre de esta manera. La hora de tomarlo no es importante, y la otra cosa que es importante es la vida media de la levotiroxina es de 7 días. Entonces, si al paciente se le olvidó tomárselo un día, realmente no pasa nada, pero lo que puede hacer es tomarse el doble de la dosis al otro día. Pacientes que dicen que no son capaces de ayunar 30 minutos después de levantarse, la otra manera como se pueden tomar la levotiroxina es justo antes de acostarse, que hayan pasado 2 o 3 horas después de comer. Entonces esa es otra manera en la cual se pueden tomar la levotiroxina. Hipotiroidismo subclínico, ¿a quién tratamos cuando la TSH está entre 5 y 10? Generalmente pacientes que deseen embarazo, pacientes con anticuerpos positivos o pacientes con síntomas. Los pacientes con síntomas los volvemos a ver a los 3 meses. Si los síntomas mejoraron, los seguimos. Si los síntomas no mejoraron, probablemente no esté relacionado a la tiroides y no haya que tratarlos. ¿Cuándo pueden cambiar los requerimientos? Esto es muy importante. Una mujer en edad fértil siempre hay que decirle, en el momento que usted esté en embarazo, 2 días de la semana se toma el doble de la dosis, porque los requerimientos van a aumentar un 30 o un 50% durante el embarazo. Los estrógenos aumentan la hormona ligadora de tiroglobulina. Entonces esto es muy importante. Mujer en edad fértil, siempre que usted lo esté tratando para hipotiroidismo, dígale en cada consulta, si queda en embarazo, ¿qué va a hacer? 2 días de la semana, doble dosis, y me avisa inmediatamente. Y en el embarazo hay que aumentar los seguimientos de levotiroxina. Medicamentos que pueden afectar la absorción, calcio, hierro, colestiramina. Entonces ninguno de estos medicamentos se debe dar junto con la levotiroxina. Y otra cosa que es muy importante, probablemente la levotiroxina es la única que yo digo a los pacientes que no compren genérica. Yo creo que el POS es muy bueno, yo uso muchos genéricos, pero en tiroides los genéricos pueden tener mucha variabilidad. Y el paciente que compre una marca se tiene que quedar en esa marca, porque incluso entre marcas buenas puede haber un 15% de diferencia en la absorción. Un Eutirox vale 30.000 pesos, son 50 tabletas. Un Synthroid vale 30.000 pesos. Yo sé que para mucha gente eso es mucho dinero, pero yo creo que en esta enfermedad sí hay que hacer el esfuerzo. Entonces es probablemente una de las únicas enfermedades en la que yo digo, cómpreme medicamento de marca, o se trata con la EPS de que siempre entreguen el mismo medicamento y ojalá entregaran marca. Yo creo que cuando se manda a endocrinología, cuando los pacientes son menores de 18 años, cuando tienen otras enfermedades autoinmunes como enfermedad celíaca que puedan alterar la absorción, cuando las pacientes estén en embarazo y ustedes no se sientan muy seguros de manejarlos, y cuando ustedes hayan intentado. Pero yo creo que el hipotiroidismo es una enfermedad de médico general, de internista, y los endocrinos no deberíamos estar viendo mucho hipotiroidismo todos los días, aunque ese es el pan nuestro, eso es lo que nos da la papita para la casa. Muchísimas gracias, y creo que me pasé 5 o 10 minuticos y les pido disculpas.